Hola, pues bienvenidos a esta sesión. Esta es una clase que correrá a cargo del doctor José Octavio Macías Macías. El doctor José Octavio, pues es profesor investigador titular del Centro de Investigación de Abejas en el Centro Universitario del Sur y también pues es ingeniero agrónomo, maestro en ciencias en apicultura tropical, doctor en ciencias agropecuarias y pues está especializado en la biología de abejas y polinización de cultivos. También, bueno, tenemos el gusto de que sea uno de nuestros investigadores del Sistema Nacional de Investigación del CONACYT, así que es un placer tenerlo como maestro en este curso. Él nos hablará de la importancia de la polinización de las abejas en los cultivos. Estamos en la semana en la que hablaremos sobre la diversidad y pues dentro de ella están todos los grupos de insectos y polinizadores y en particular, bueno, pues tenemos un experto en abejas. Entonces, pues doctor, muchísimas gracias y le doy la palabra. Al contrario, muchísimas gracias, doctora Jere. Bien, pues vamos a empezar a ver este tema que la gente a veces no le toma mucha importancia porque no se dan cuenta de lo que es este proceso, pero es algo en lo que debemos de tener mucha atención y debemos de tener mucho cuidado. Bien, vamos a empezar por describir lo que es la polinización. La polinización es el proceso mediante el cual las plantas con flores se reproducen, mediante la cual las plantas con flores producen la semilla para que sigan naciendo las siguientes generaciones de plantas. El proceso de polinización está comprendido en dos pasos. El primero es la transferencia de polen de la parte masculina de una flor a la parte femenina, que puede ser de la misma flor, que puede ser de otras flores o de otras plantas. Ese es el primer paso, la transferencia del polen. El siguiente paso es la fecundación. Después de que el grano de polen pasa de la antera, que es la parte masculina, al pistilo, donde está la parte que recibe los granos de polen. Los granos de polen se adhieren al estigma, que es sumamente pegajoso, germinan, crece un tubo polínico y ese tubo polínico llega hasta el ovario, donde se fecundan los óvulos. Cada óvulo va a ser una semilla que se va a formar, que va a colaborar en que ese fruto sea más grande y sea más uniforme y sea de un mejor sabor. Bueno, eso es un proceso interesante que la gente no lo ve, sucede en la naturaleza y muy pocas personas lo conocen. Y es el proceso de la polinización. Bien, ¿cuáles son los vectores de polinización? Son muchos los vectores que pueden provocar la polinización, ¿sí? Los murciélagos, las moscas que mimetizan a las abejas. Hay unas unas moscas que parecen abejas, que mucha gente las confunde. Y dice, mira una abeja, ¿no? Pero en realidad es una mosca. Los escarabajos, las polillas, las falsas polillas, las mariposas y los colibríes. Pero dentro de esta comunidad de polinizadores está las abejas. En el centro de esta comunidad de polinizadores están las abejas. ¿Y por qué las abejas las pudiéramos, son las mejores agentes polinizadores? Por factores comportamientos que han adquirido a lo largo de su desarrollo, de su evolución. Las abejas, todo su cuerpo está cubierto de pelos plumosos. ¿Qué quiere decir? Que no son pelos normales, son pelos que tienen una forma de pluma, que eso permite que cuando visitan la flor, todo su cuerpo se adhiera de polen. Y tienen en su tercer par de patas una estructura especializada que se llama corvículas, que ellas lo utilizan para tomar el polen y llevarlo a su colonia. Y tienen además un comportamiento de que son constantes y de que memorizan los lugares donde están las flores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando sale una abeja a buscar un grupo de flores o a buscar alimento, ubica ese grupo de alimento, por ejemplo, un plantío, un cultivo o una floración, que técnicamente se les conoce como parches florales,
regresa a la colonia, les avisa a todas las demás abejas que ahí está la fuente de alimento y todas ellas van hacia ese lugar. Lo aprovechan, obtienen néctar, obtienen polen y hasta que lo terminan se cambian a otro lugar. Entonces, esto las hace ser mucho más efectivas que los demás polinizadores. La mayoría de los insectos se alimentan de néctar y polen, pero solamente satisfacen sus necesidades personales o sus necesidades inmediatas y ya. Y mientras que las abejas no, las abejas todo el día están recolectando néctar y polen y todo el día, en el tiempo que están recolectando polen, están provocando la polinización, porque tienen que llevarlo a la colonia para que la colonia se viva. Entonces, por eso las hace ser mucho más efectiva que los demás agentes polinizadores. La relación entre las plantas y las abejas ha sido muy interesante desde hace muchísimos años. Las abejas se coevolucionaron con las plantas y las plantas les ofrecen recompensas a las abejas y a otros polinizadores. Les ofrecen néctar y polen principalmente, pero hay plantas con flores que les ofrecen perfumes, que les ofrecen resinas, que les ofrecen aceite e incluso algunas les ofrecen el equivalente a una cuestión sexual. Esto es algo muy interesante porque las flores tienen la forma de una hembra, de una abeja hembra de cierta especie. El macho que anda volando por ahí identifica a esa flor como una hembra y trata de copular con ella. En lo que trata de copular con ella, se le quedan, hay unas estructuras especializadas que se le llaman polinias, se le pegan las polinias al macho y el macho, como buen varón, está buscando hembra tras hembra y es cuando lleva las polinias y cuando provoca la polinización. Eso es algo muy interesante, muy pocas veces tiene la oportunidad. Muy bien, ahora pasando a la parte de la agricultura. Ahora, en la época moderna, en las escuelas de agronomía nos enseñaron a los agrónomos, yo soy agrónomo, a cómo preparar el terreno, cuántas plantas plantar por hectárea, cómo se hacen las podas, cómo se fertiliza, cómo se hace el control sanitario, cómo se controlan las plagas y las enfermedades. Pero a nosotros no nos enseñaron, y muy poca gente lo sabe, cuestiones especializadas como del desarrollo de la flor y la cuestión de la polinización. No se sabe cuáles son los visitantes que llegan a cierto tipo de cultivo o a cierto tipo de planta, si son polinizadores efectivos o no, o si es que ese cultivo o esa planta necesita específicamente una polinización y la cuestión un poco más importante por la que se mueve todo el mundo, ¿no? ¿Cuánto podría ganar un agricultor si usa abejas o agentes polinizadores en comparación de no usarlos? Entonces, ahora con la cuestión moderna y más aquí en la zona de Ciudad Guzmán, que se cultivan, ahí se está viendo una conversión un poco drástica. Ahora ya de ser una zona, una cuenca eminentemente lechera, se está convirtiendo, o ya está lista, es una cuenca eminentemente agrícola, en donde los aguacates, los berries y los cultivos bajo invernadero están en auge, ¿no? Son empresas que manejan mucho dinero, es una agricultura técnica muy desarrollada y que están destinadas a la exportación, pero la gente, la mayoría de ellos no saben cuestiones específicas. Voy a dar un ejemplo de lo del aguacate. El aguacate, a pesar de que tiene flores que son machos y hembra en la misma flor, que el término técnico puede ser hermafroditas, tiene un periodo en donde no se sincronizan sus partes florales, ¿no? La flor abre, cuando abre en estado femenino. Aquí se puede observar la parte del centro, esta es la parte femenina, mientras que la parte masculina, que son las anteras, que son 6, están acostadas. Entonces, la parte femenina está dispuesta a recibir polen, pero las anteras, donde está el polen, no lo están liberando. Entonces, ese es un problema porque no puede haber autopolinización. Esa flor cierra y al segundo día abre en estado masculino. Aquí se puede ver en la imagen cómo la parte femenina
que un día antes estaba completamente recta, ahora no está recta, está agachada y los estambres están rectos y están liberando polen. Entonces, no se puede tener la autopolinización a pesar de que es una flor donde están los dos sexos. Y es aquí donde entra la parte importante de las abejas u otro tipo de insecto que pudiera cargar polen de las flores que están liberando polen hacia las flores que lo están recibiendo. Nosotros hicimos, hay muchas cosas que se pueden hacer para que se haga efectiva la polinización, ¿no? Lo principal es tener abejas, ¿no? Las abejas. Hay muchísimos trabajos en el mundo, muchísimos trabajos que han hecho en otras partes, muy pocos trabajos que han hecho en México, donde muestran a las abejas como eficientes vectores de polinización. Nosotros hicimos un pequeño ensayo hace algunos años en donde quisimos demostrar cuál sería el efecto de tener las flores completamente aisladas. Entonces fuimos a una huerta de aguacate que estaba en plena floración, aislamos un grupo de flores del aguacate en una tela de uso agrícola que se llama agribón, las mantuvimos encerradas hasta que queríamos ver si es que había polinización sin vectores que pudieran entrar a tocar las flores. Y hicimos la comparación de 300 inflorescencias que encerramos con agribón contra 300 inflorescencias adyacentes que estuvieron sin restricciones de ninguna clase, ¿no? Ahí estuvieron visitando las abejas, las avispas, todo lo que estuvo llegando ahí. Y a la vez hicimos un pequeño conteo para ver de todo lo que llegaba a visitar la flor, qué era lo que más llegaba. Entonces, después de que dejamos que pasara el tiempo, tuvimos lo siguiente, ¿no? En el grupo de los frutos que estuvieron encerrados en bolsas de agribón, en promedio se produjeron 5.7, en total 302. Comprobamos que a pesar de que estuvieron las inflorescencias aisladas, sí hubo un poco de polinización, pero son números sumamente bajos, porque si lo comparamos contra el otro tratamiento que se puede observar aquí, en donde estuvieron los frutos con libre polinización, fueron 206 frutos por cada bolsa de agribón que estuvo encerrada, y en total 2.518. Entonces, si ustedes comparan 302 frutos contra 2.500 frutos, ese es un abismo, ¿no? Eso está completamente, es muy evidente que las abejas tienen un papel muy específico en la polinización, el aguacate en particular. Y además observamos que el 80% de los insectos que llegaban a polinizar fueron abejas comunes, que son las abejas que tienen los apicultores que la mayoría de ustedes deben conocer. Muy bien. Continuando con tratando de demostrar a los agricultores locales qué es lo que pasa, hicimos otro trabajo con un berry, específicamente la frambuesa. El sur del estado de Jalisco, ustedes han visto, hay bastantes berries de todos los 4 tipos que hay, pero en esta ocasión nosotros nos enfocamos a la frambuesa. La flor de la frambuesa es una flor hermafrodita, pero es una flor compuesta que está formado por varios frutitos pequeños que se le llaman drupas. En conjunto se le llama drupa, pero a cada frutito en particular se le llama drupelet. Cada drupelet es un óvulo que debe ser fecundado por un grano de polen para que se forme una drupa homogénea, de buen tamaño, de buen color y de buen sabor. Bueno, entonces igual, la frambuesa es autopolinizable, pero tiene un problema de que son autoestériles. ¿Qué quiere decir? Que el polen de ella misma no puede fecundar de manera adecuada a la parte femenina de esa flor. Por lo tanto, necesita de un vector de polinización cruzada. En este caso, otra vez, podemos mencionar a las abejas. Entonces, un alumno de nosotros, que trabajaba con nosotros, que quiso hacer su tesis, lo invitamos a que hiciera este trabajo con el objetivo, ¿no? De ver qué tanto era el efecto de las abejas en la polinización de la frambuesa. Entonces, nos fuimos a un cultivo de frambuesa, llevamos abejas melíferas, abejas comunes, hicimos unas jaulas, bueno, yo no las hice, las hizo el alumno, las cubrió de agribón y encerró un grupo de plantas para ver más o menos
¿qué pasaba después de un tiempo? Si ese grupo de plantas que estuvieron aisladas y que no tuvieron polinizadores, ¿qué comportamiento tuvo? Si los frutos estuvieron más pesados o no estuvieron más pesados. Entonces tuvimos el grupo 1, que fue sin polinizadores, donde estuvieron las 10 jaulas, y grupo 2, donde fue un área adyacente, y al final medimos el peso de los frutos, el diámetro polar, el diámetro ecuatorial, el número de drupelets y la dulzura. Y obtuvimos estos resultados. En el tratamiento sin polinizadores, el peso fue más bajo en comparación con el tratamiento que recibió la polinización de las abejas melíferas. Lo mismo pasó con el diámetro polar, lo mismo pasó con el diámetro ecuatorial y el número de drupelets. Aquí pueden observar en la parte, en la última línea, que dice el porcentaje de aumento, es el porcentaje de aumento que se tuvo más si comparamos los frutos sin abejas, comparación con el de con abejas. En cuanto a los grados Brix, vimos que no hubo tantas diferencias, e inclusive fue un poquito menos. Pero bueno, este trabajo todavía no está terminado. Estamos dejando que nuestro alumno piense un poquito y que nos explique por qué cree que pasó que la dulzura fue un poquito menor en el grupo que no tuvo la visita de las abejas. Muy bien. Ahora, una cuestión muy importante que ustedes han estado escuchando hablar en los últimos años o quizás en los últimos meses, que es por qué se están perdiendo las colonias de abejas. Desde hace algunas décadas en Europa y en Norteamérica, y ahora en México está sucediendo. La gente, los investigadores ni los apicultores saben por qué. Por lo tanto, le han llamado a este fenómeno el síndrome del colapso de las colonias. Porque no se sabe exactamente por qué. Es un fenómeno donde las abejas desaparecen de manera espontánea. Los apicultores van a sus apiarios y ya no encuentran a las abejas, encuentran a sus colonias vacías. Los investigadores no saben exactamente cuál de esas causas es la que afecta más. Entonces ellos dicen, todos los reportes que se han hecho sobre la desaparición espontánea de las colonias dicen que es una combinación de factores como la deforestación, el cambio climático, las plagas y enfermedades, la mala nutrición, y hacen énfasis en esta última, el uso indiscriminado de agroquímicos, en específico el grupo de los neonicotinoides. Este grupo es un grupo muy efectivo para acabar con todos los insectos plaga. Eso se le llama neonicotinoides porque son derivados de la nicotina, pero para que se den una idea, estos neonicotinoides son 10,000 veces más tóxicos que el DDT. Obviamente el DDT ya no se usa, pero ¿se imaginan que es 10,000 veces más efectivo para matar que el DDT? Este es algo sumamente terrible. Y los agricultores los utilizan. ¿Por qué? Porque son muy efectivos para controlar todos los insectos plaga. Aquí están una lista de los nombres más comunes, donde están los ingredientes activos de los nicotinoides, y tienen una alta residualidad en el suelo, ¿no? Por ejemplo, la cotinidina, ¿no? Puede durar activo en el suelo desde 148 hasta 1155 días. Entonces, esto los hace ser muy efectivos para controlar los insectos plaga, pero desgraciadamente se llevan a las abejas y otros insectos también que no son plaga. ¿Cómo actúan los neonicotinoides? Las empresas que venden semillas reciben un proceso industrial, estas semillas las blindan, quiere decir, les ponen una mezcla de fungicidas, insecticidas y otras cosas más, y entre ellos los nicotinoides, lo que provoca que durante todo el desarrollo de la planta estos nicotinoides estén presentes. Se siembra la semilla germina, la planta crece, y cuando crece, la planta se empieza a desarrollar de manera normal. Pero cuando la planta empieza a tener las flores y las flores empiezan a ofrecer recompensas a los polinizadores, como es el néctar y el polen, el producto químico está presente en el néctar y el polen. Y esto es sumamente grave, porque cualquier insecto que llegue a tomar néctar y polen de esa flor va a sufrir los problemas drásticos de este nicotina.
Eh, y esto es, yo me gusta poner esta imagen porque eso lo que uno no puede entender, cómo las personas, nosotros los seres humanos, estamos atentando con todas las herramientas que están en nuestras manos para acabar con la naturaleza, para acabar con los insectos y para acabar con las abejas. Pero bueno, todavía tenemos un poco de esperanza y más debemos de tener un poco de esperanza porque la gente ahora se está dando cuenta de la importancia que tienen las abejas en el rol de la producción de alimentos y pueden tomar acciones como las siguientes, ¿no? Pueden tener plantas con flores en sus jardines que sean de utilidad para las abejas, pueden tener huertos familiares, que eso se está poniendo muy de moda en algunos otros países y también aquí en nuestro país, en donde puedes tener un espacio donde puedes poner tu huerto y pueden ver una planta de tomate rojo, en donde puede ser de doble propósito. Las personas pueden tener productos cultivados de una manera adecuada y pueden ofrecer recursos alimenticios a las abejas. Otra actividad de conservación es la de dejar espacios con vegetación original, que puede suceder entre los cultivos, ¿no? Dejar un espacio, respetar una cierta área donde crezca la vegetación original, que es de naturaleza propia para el desarrollo de las abejas. Y la otra es ofrecerles alojamiento, que en Europa está muy de moda ahorita, que les llaman hoteles para las abejas. ¿Qué es esto? Esto que se ve aquí son espacios de alojamiento no para las abejas melíferas. Las abejas melíferas necesitan una caja grande, pero hay más de 20,000 especies de abejas donde la mayoría son solitarias y anidan en los huecos de los troncos. Entonces, se pone un espacio con tubos de bambú, troncos con huecos, inclusive hay otros lugares donde ponen una pared de lodo, porque hay muchas abejas que hacen solitarias, que hacen sus nidos en el lodo, eh, y esto les ayuda, porque les ofrece un lugar para que las abejas vivan, se desarrollen y puedan reproducirse. Bien, pues me gusta terminar con esta diapositiva en donde hace un énfasis en la cuestión de la agricultura, ¿no? Y siempre les comento a los agricultores cuando tengo oportunidad, si quieren ser como el agricultor que puso abejas en su cultivo y que cuando llega la época de cosecha tiene bastantes frutos y está sonriente y feliz, o quiere ser como el apicultor que no rentó colmenas, que no cuida sus espacios para que las abejas vivan en su lugar, y que llega la época de cosecha y no obtienen. Bien, pues muchas gracias por su atención. Espero pronto poder estar con ustedes para responder algunas dudas que puedan tener. Un gusto. Pues yo le doy las gracias, doctor, y efectivamente le vamos a pedir a todos los que están tomando este curso que hagan preguntas y que el día viernes a las 5 de la tarde nos volvemos a conectar con usted en vivo para responder. Seguramente habrán preguntas, yo ya tengo preguntas, entonces ya quiero que sea viernes para responder algunas dudas que tengo, así que será un placer volver a charlar con usted. Muchísimas Sin, gracias, pro doctor. sin problema, doctora. Yo estoy el próximo viernes con ustedes. Muchas gracias. De nada.